preguntaba fuera del aire, en particular en relación a este tema del que vamos a hablar, cómo lo presentamos, y me dice, yo soy un humilde militante de la causa que desgraciadamente tengo para contar que soy sobreviviente, nieto de sobrevivientes de lo que fue el genocidio armenio. Contamos un poquito que ocurrió entre 1915 y 1923, pero que por supuesto tiene todo un contexto que me gustaría que nos cuente el Facundo Sinatra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te agrego el Sinatra Soucoyan. Bien, me encanta. Justamente porque el Soucoyan en realidad se escribe Soucoyan, o nosotros lo decimos Soucoyan, pero se lee Soucoyan como primer rasgo para descubrir armenios por el mundo. Bien. Todos los apellidos terminados en yan son armenios. Y ahí puede cada uno descubrir su famoso armenio preferido. ¿Las Kardashian son armenias? Claro. Sí. Ernequian es armenio. Nalbandian es armenio. No. Bueno, todos los que terminen en yan. No hay otra manera de que no sean armenios. Hay algún que otro apellido, pocos, que se fueron deformando y se le sacaron el yan y son armenios, pero tiene que ver justamente con una cuestión de supervivencia vinculada al genocidio. Pero todos los que terminan en yan son armenios. Y en este caso, mi segundo apellido, que es el de mi abuelo, es con Y, porque es según desde dónde llegaron, ¿no? Como le pasó a muchos inmigrantes. Como los anotaban acá. Exactamente. Y en realidad, históricamente, el apellido era Soukiasian. Y bueno, quedó esto. Quedó eso. Claro. Bueno, los apellidos van teniendo también su historia. Primero que nada, nombraste varias personalidades que uno puede conocer y la verdad es que Argentina tiene una gran comunidad, ¿verdad?, de descendientes de armenios. Se calcula que aproximadamente 100.000, los cálculos son muy difíciles, ¿no?, de mensurar, pero 100.000 descendientes de armenios y armenias hay en Argentina. Argentina es uno de los países, sacando los países que están alrededor de lo que hoy es Armenia, sea Siria, Irán, Rusia, que obviamente por una cuestión de cercanía se fueron afincando ahí. Argentina, a nivel cantidad de población y cantidad de población en total y cantidad de población descendiente de armenias, es muy grande. Las otras comunidades grandes están en Francia, en Estados Unidos. Hay una comunidad también grande en Uruguay, vinculada a la cantidad de población, pero Argentina sí tiene mucha cantidad de descendientes de armenios, sobre todo en Buenos Aires, obviamente, en Rosario también, y en Córdoba hay una comunidad muy grande. Siempre Buenos Aires y Rosario tienen que ver con los puertos, claro. Eso es evidente, pero sí a Córdoba se trasladaron muchísimos armenios. En Córdoba hay escuela armenia, iglesia armenia, club armenio, calle armenia, así que es muy fuerte y muy grande la colectividad. Que bueno, tiene que ver que hemos llegado de alguna forma hasta aquí, gracias y lamentablemente al genocidio armenio. Claro, yo decía, desgraciadamente, totalmente. Estamos contando esta historia. Ahora, cuando hablamos de lo armenio, ¿a qué nos referimos? ¿A un pueblo, a una nación, a una cultura? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a una cultura milenaria, porque el genocidio armenio es la parte más triste de la historia de nuestro pueblo y más contemporánea y por la que nosotros llegamos a este lugar del mundo. Pero el pueblo armenio es un pueblo antiquísimo, es el primer pueblo en adherir al catolicismo. La iglesia armenia es una iglesia, pensándola como una de las iglesias ortodoxas, es cristiana pero no responde al Vaticano, sí tiene buenos vínculos, pero tiene su propio Vaticano, vamos a decir, claro, que queda en Armenia, porque son religiones mucho más antiguas que la de Roma, la romana. Sí. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? No quién es mejor y quién es peor, sino que estamos hablando de un pueblo milenario, claro, con una riqueza muy grande. El primer alfabeto escrito, que es que tenés acá. Sí, acá lo vamos a mostrar. Es el alfabeto armenio. ¿El primer alfabeto escrito? Ajá, exactamente. Mirá, lo mostremos, Pulpo, poneme la cámara acá. Qué bonito. Muy bonito. Eso está tejidito, ¿no? Exactamente. Sí, es como si fuera una réplica de un tapiz, ponele algo así. Sí, hermoso. Son otras letras, es otro alfabeto, tienen más letras, es muy complejo también para los que nacimos en este lugar del mundo. Pero estamos hablando de un pueblo, de una etnia milenaria que se ubicó siempre en lo que hoy podemos pensar como el este de Turquía.
si nosotros pensamos en Turquía, a diferencia de Argentina, que es un país vertical en su formación, Turquía es un país horizontal. Bien. Por eso, desde el margen oeste, está al lado de Europa, El solamente que Mediterráneo. cruza el Bósforo. Se cruza el Bósforo, Estambul, estás ahí en Europa, pero si te vas a la otra punta, a la punta este, estás en Medio Oriente. O sea, eso también le da una complejidad a Turquía y tiene un porqué. En toda la parte este, vamos a decir más o menos de la mitad de Turquía hacia el este, era donde se asentaba la gran mayoría de la población armenia. Obviamente que había entrecruzamientos, Sí. había kurdos, asirios y otras etnias, pero los armenios eran mayoritarios. Y ahí viene una de las cuestiones vinculadas, o que podemos empezar a pensar por qué sucedió Las lo razones. que sucedió exactamente. Los armenios, era un pueblo que era cristiano y no era musulmán como lo era el Imperio Turco Otomano. Ahí está. Entonces era la minoría más grande dentro del Imperio Turco Otomano que no era leal a la idea política que se tenía en ese primero Imperio Turco Otomano, que es un imperio que empieza a desmembrarse poco a poco a fines de 1800. Empieza a perder mucho territorio y esto genera, digamos, una conmoción y una idea de refundar un Estado turco moderno. Claro. Que lo podemos emparentar. Lo que pasaba, déjame meter una Sí, cuchara obvio. ahí, lo que estaba pasando en el mundo en ese momento es que empezaban a industrializarse las potencias europeas y estaba quedando relegado el poder justamente del Imperio Otomano y frente a esa crisis continúa. Exactamente, hay una crisis, inclusive de identidad, si se quiere. Entonces, la idea de construir un nuevo Estado, que la podemos pensar como con la construcción de nuestro Estado-Nación también, Claro. ¿no? Es un momento histórico, estamos hablando de 1910, 1915, el Estado argentino es de 1880, pero ese es un gran periodo de 30, 40 años, donde se conforman muchísimos Estados-Nación alrededor del mundo. Ese Estado-Nación necesitaba poner las bases de un Estado firme, donde todos se homogenice, ¿no? Como es la idea de los Estados-naciones modernos. Exactamente. Bandera, religión, idioma, como básico. Etnia. Es, digamos, cultura. Y el que no esté de acuerdo quedaba fuera de la fiesta, vamos a decirlo así burdamente. Bueno, el pueblo armenio tenía otro tipo de costumbres, otro tipo de tradición, otro tipo de cultura. No se adapta a lo que se iba proponiendo desde este nuevo Estado turco naciente. Pero lo intentan. Los armenios tenían otras formas, Sí. digamos, tenían otra cultura, inclusive eran comerciantes, tenían otra manera otra manera cultural. Pero Sí. convivían, digo. Convivían, Claro. Existió una obviamente. convivencia. Habían vecinos, y esto lo podemos hablar después, vecinos turcos, armenios, uno al lado del otro. Pero bueno, ahí hay que diferenciar y me parece súper interesante pensar en el pueblo y en las políticas de Estado. Son dos cuestiones diferentes. Obvio, ¿no? obvio. Bueno, ahí es donde lo que sucede es que de poco a poco se le empiezan a quitar derechos a los armenios y empiezan, a finales de 1800 se le empieza a quitar derechos a los armenios y ya entrando en 1910 los programas, digamos, la maquinaria de muerte empieza a funcionar. Es Hay ahí, un derrocamiento también. exactamente. Asumen los jóvenes turcos el poder, o un movimiento que se llamó los jóvenes turcos, que hacen parte de esta refundación. Y ahí se agudiza la Ahí se persecución. agudiza. Digamos, la ideología de los jóvenes turcos tenía que ver con esa Turquía para los turcos, una sola bandera, una sola religión, una sola forma de mirar. Y sabemos que en todo Estado-nación hay muchas formas de mirar. Los Claro. armenios eran muy molestos y esto que trataba de graficar, de que Turquía es un país acostado, vamos a decir, del mapa, los armenios hacían una especie de tapón que ahí es donde empiezan también los juegos de otras potencias mundiales, porque Turquía es la llave, Sí. y lo sigue siendo el día de Claro. hoy, entre Europa y Oriente. Exacto. Entonces había que sacar a los armenios de ahí, si no era por las buenas, era por las malas, y ahí es donde empieza la fase más cruenta del genocidio, donde son asesinados 1,5 millones de armenios y armenias, más de la mitad de su población, y por lo menos entre 500 y 600 mil son dispersos en lo que Logran se va huir. conformando lo que se Y- llama y a- diáspora armenia. Y arrancó, para sumar, un día como hoy. Un día como hoy. Se toma el 24 de Claro. abril, porque la noche entre el 23 y el 24 de abril de 1915 es donde se van a descabezar las cúpulas de la organización, desde religiosos, políticos, gente influyente dentro de la colectividad armenia.
Es como la noche de los cristales rotos, si hacemos un paralelismo con el holocausto judío. Se va a buscar las cabezas comunitarias y una vez que son arrestados y en la mayoría de los casos asesinados, se avanza sobre los otros territorios. Bueno, ahí viene esta parte, bueno, tremenda, ¿no? Porque además hay un gran eufemismo que es que no se los asesinaba directamente, que sí sucede en muchos casos, pero que sí se los relocalizaba. Lo que se llamó la relocalización era una caminata por el desierto, donde las mujeres iban siendo violadas, se les iban quitando todas sus pertenencias y la gran mayoría morían en el camino de disentería, por tomar agua podrida, por morirse de hambre. Uno de los casos es el de mi abuelo. De la familia de mi abuelo, Suquía Sucoyán, sobrevive solo su madre, él que tenía 7 años y su hermana de 5. Comienzan las caminatas por el desierto y mi bisabuela, su madre, muere en los brazos de mi abuelo con 7 años en la puerta de una iglesia. Y así sucedía realmente con todos. Ellos después, bueno, contando un poquito de la historia. ¿Cómo logra llegar? Tenía 7 años. 7 años, ahí... Se queda sin mamá y sin papá. En el medio del desierto, o sea, situémonos, ¿no? En el medio del desierto, 7 años con una hermana a cargo, ¿no? De 5. A ellos los toman de orfanatos, la Cruz Roja y gente religiosa, en orfanatos diferentes, uno de hombres, uno de mujeres. Pasan muchos años ahí, hasta que logran su padre, que en realidad su padre se había ido antes. ¿Por qué? Porque ya se sabía que algo iba a pasar. Que empezaba la persecución. Exactamente. Y los que tenían la posibilidad escapaban para ver cómo sacar a sus familias. Como la familia de mis abuelos tenían algún tipo de influencia y podían moverse, mi bisabuelo se va, pero no logra. O sea, no llega a tiempo a rescatar a su familia. Sí viene el tiempo y los saca de los orfanatos. Ahí se van a Yerevan, que es la hoy capital de Armenia. Bien. En ese momento el país Armenia no existía, era una etnia, ¿no? Es muy reciente el país como tal, ¿o no? El país como tal es del 91, porque fue un soviet de la Unión Soviética Armenia durante más de 80 años. Con lo cual la independencia de Armenia, dicho en esos términos, con bandera y demás, es de 1991, cuando cae el campo soviético. Increíble. Bueno, de Yerevan era una ciudad totalmente devastada. Él participa de una resistencia que es una batalla que se conmemora, que es la batalla donde permite... hacen que, o sea, los turcos quieren avanzar sobre esa última ciudad para desaparecer por completo del mapa. Si eso hubiera sucedido, hoy los armenios serían como los gitanos, por ejemplo, que son una etnia sin estado. Sin territorio. Qué loco pensar que decir, los voy a matar a todos, literalmente. O sea, los voy a exterminar para que no existan más. Esa lógica que me cuesta comprender hoy en día, que ha pasado con el pueblo armenio, que ha pasado con el pueblo judío, y que incluso esa resistencia, la resistencia y el arraigo cultural y a la bagaje y al linaje que tenían, no permitió que eso suceda nunca. Siguieron resistiendo. Y en América con los pueblos originarios. Exactamente. Son procesos muy similares. Cada uno obviamente tiene su percepción, pero digamos, esto que decís de los pueblos originarios, haciendo una extrapolación que no es para nada caprichosa, cuando se funda el Estado-Nación argentino también hay que hacer una limpieza originaria, que es de alguna forma... Somos todos blancos y europeos en Argentina. Exactamente. Bueno, brevemente contándoles este cuento, vamos a decirlo de alguna forma, de Yerevan. Él participa con 12 años de esa resistencia, se van de esa ciudad devastada. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, con ya 12 con su años. padre y con su padre, se van a Georgia. En Georgia se toman un barco y se van hasta Estambul. En Estambul, si bien es Turquía y es la capital de Turquía, la antigua Constantinopla, y uno pensaría que estaba todo mal. Claro, pero hay bolsones de armenios, inclusive hoy también hay como bastante escondidos, pero siguen habiendo persecuciones y se van en un barco de polizón a Marsella. Qué vida errante, ¿no? Qué bárbaro. Y todavía falta. Este trayecto hace que ellos absolutamente la poca o mucha riqueza que tenían la vayan perdiendo, porque en todos lados tenían que coimear a alguien para que los suba a un barco de polizón, porque no tenían documentos, eso también hay que entenderlo. Llegan a Marsella y ahí es un gran momento de la vida de ellos. Mi abuelo empieza a crecer, se enamora de Anaid, mi abuela, que eran de pueblos vecinos. Y también Armenia. Armenia, Anaid Bareyan.
y Sukiá Sukoyan. Mirá. Son todos con Yan. Y ahí conforman una familia armenia típica en Marsella, que hay una gran colectividad armenia. Tengo tíos en Marsella. Mis tías, que vivieron muchísimos años en Buenos Aires, una falleció hace muy poco y otra está viva, nacieron en Marsella, estuvieron hasta los 7 años en Marsella, les estaba yendo muy bien, pero ¿qué sucede? Volvemos a la atrocidad del ser humano. Empezaba a acercarse lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y al frente de batalla de la Francia, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, los primeros que iban a ir eran los inmigrantes. Sí. Así que mi abuelo dijo... No, de nuevo. esto Ya, no. ya tuve mi propia Sí. batalla. Ya. Sí. Entonces le prometen un trabajo en un lugar que no tenía ni la más remota idea de dónde era, que era Montevideo. Mirá. Se van en barco, que esta es la foto. En esta foto, te las muestro así. Sí. Si querés. Perdón, y Bueno, yo la no, muestro por en la favor. cámara. Esa foto, está mi abuelo, mi abuela y mis 2 tías. Lo que tienen sobre el cuerpo es un chaleco salvavidas. Wow. Y es el barco que están llegando. Ahí está. Mirá, Ahí está la se foto. ve. El barco están llegando de Marsella. Sí, cómo no. De Marsella a Montevideo. Mirá. Ahí están llegando a Montevideo. De esa edad llegaron mis tías. Y ahí se quedaron unos cuantos años más. También en una Montevideo muy tranquila, muy apacible. Pero los coletazos tuvieron un almacén de ramos generales en el barrio de La Blanqueada, que lo fui a ver, esa esquina todavía tiene como esa estética de almacén de Sí, esquina. sí. Claro, Almacén de de pueblo. ramos generales. Exactamente. Pero bueno, las desavenencias vinculadas también a la Segunda Guerra y demás hicieron que no estaban bien económicamente, les prometen trabajo en Buenos Aires, llegan en el 44 a Buenos Aires con una historia más a cuesta que, Y como sí. mis tías eran francesas y Argentina había entrado en guerra en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Claro. guerra, no las dejaban pasar porque pensaban que eran espías. O sea, les pasaba de todo a los Todo. tipos. La verdad, una película de Redo. ¿Eso se cuenta en ese libro? Se cuenta. Estas son las memorias, ahí te cuento de eso. Y en el 45 nace mi madre. Ya acá en Argentina. Claro, por eso, no es que yo me creo joven, pero normalmente las terceras generaciones tienen 60 años. Lo que sucede es que mi mamá es la tercera de 3 y yo soy el tercero de 3. Claro. Entonces ella nace con bastante diferencia Sí. de edad con sus hermanos. Por eso también vos lo tenés tan vívido. Justamente, aunque sos tan joven, lo contás como alguien cuenta algo que le pasó a un tío. Y la verdad que te cuento eso, que fue una elección también. Mis hermanos no es que lo niegan ni mucho menos, pero es una historia muy dolorosa que a veces cuesta, pero yo sentí la necesidad desde siempre de preguntar. Me agregué el apellido Sukoyan, Mirá. a pesar de todos los trámites que eso implica, Sí. agregarse un apellido de grande y cambiar títulos, cosas. Todo tenés que cambiar. Para mí subjetivamente era muy importante tenerlo, llevarlo. Y empecé a indagar sobre la historia de los armenios. Durante mucho tiempo escribí, hice cosas vinculadas, documentales. Y después de mucho tiempo, yo siento que sucedió que creo que me gané a un tesoro familiar. Mi abuelo, no tengo ninguna foto con mi abuelo. Él falleció cuando yo tenía 1 año y medio. Escribía, le gustaba escribir mucho. Y tenía 8 libros, que mi madre, como también viene de esa rama de la escritura y demás, Sí. cuando fallecieron mis abuelos es una de las pocas cosas que se llevó de la casa. Y me legó esos 8 libros, que son 8 libros escritos en armenio. Yo no sé leer ni escribir armenio. Y me dijo, mostrándome uno de ellos, son las memorias que durante muchos años escribió tu abuelo. Mirá vos. Yo entendí que eso era casi un mandato para mí. Sí. Total. Pero además, como decís, un regalo. Un regalo y una responsabilidad, por lo menos así me lo tomé yo. La primera hoja, como para darte una idea de lo que uno ve, Esa letra. es eso. Lo único que yo podía leer era que empezaba diciendo 1914. Wow. Entonces yo estaba entendiendo que él empezaba a contar su historia un año antes del genocidio. No hay muchos testimonios en primera persona de sobrevivientes. Claro, deben haber sobrevivido muy pocos, digo. Y los que sobrevivieron, digamos, lo que resulta difícil es volver a escribir, ¿no? Porque eso significa volver a pasar todo el trauma. Pero evidentemente mi abuelo le sirvió terapéuticamente o como fuera que sea, pero lo escribió. No, además porque a su vez, si bien es un origen muy doloroso, tuvo una vida en la que pudo ir saliendo adelante. Seguro. Digo, ¿no? Y hay algo que está vinculado a algo que hay que decirlo muy claramente, el Estado perpetrador. Bueno, hay después si querés lo mirá, hay Sí, fotos sí. en Marsella, cartas de identidad, como todo un anexo de imágenes que es lo que yo le agregué, más introducciones, contextualización histórica y demás. El Estado
perpetrador del genocidio, que es el Estado turco moderno, no reconoce el genocidio. No reconoce. Y son muchos otros países los que no reconocen. Entonces, esto es un testimonio para la humanidad, Claro. de decir que a nosotros nos pasó, a Sí mi abuelo pasó. le pasó y sí sucedió. Es un camino largo, pero seguimos caminando y humildemente, como vos bien, y te agradezco la presentación, me presentaste un humilde militante de esta causa que es por los armenios, pero es por la humanidad y no porque uno se crea la totalidad, sino porque no condenar a los genocidios, y particularmente el genocidio armenio. Hay una frase que dice Hitler en 1933, antes de invadir Polonia, que es muy larga y en el final dice: después de todo, ¿quién recuerda hoy el genocidio de los armenios? Entonces, a lo que vamos es que el genocidio que no condenamos, el genocidio que nos pasa por el lado, que nos da lo mismo, es la puerta abierta para otros genocidios. De hecho, Acá hay un sí, mensaje al respecto, dice: en el genocidio armenio no hay respuesta del resto del mundo, hicieron oídos sordos, todos estaban ciegos, fueron invisibles. Algo de eso hay en el contexto de la Primera Guerra Sí. Mundial, y también obviamente hay potencias mundiales que tenían sus intereses, sin duda, porque eso no sucede tampoco tan sencillamente. Sí, lo que sucedía es que después, bueno, se les soltó la mano y hoy por hoy, de hecho, Turquía todavía ni siquiera puede entrar a la Unión Europea, más allá de que hizo, por decirlo de alguna forma, los mandados a Occidente. Claro. Está desesperado, ¿eh? Está desesperado. Siempre hace ese mismo pedido. Che, quiero ser parte de la UE. Un pedacito de mi territorio está muy cerquita. Pero el otro no, y ahí es donde no. Exacto. Entonces, a ver, nosotros, y particularmente yo, siempre me siento y me voy a sentir muy emparentado con todos los pueblos que sufren genocidios, ayer y hoy. Y eso tiene que quedar claro, porque a mí no me gusta, me encanta hablar de esto, me encanta que nos puedan dar micrófono y agradezco profundamente, pero me gustaría que no quede como una historia congelada en el tiempo. Esto Claro. sigue sucediendo, lamentablemente. Claro, y ¿sabes qué? Me da el pie para atarlo. De hecho, ayer nosotros recordábamos que también en el 85, hace 40 años, Alfonsín mandaba el pedido a la justicia para que inicie el juicio a las juntas. Y digo, qué importante que es, más allá del juicio, más allá de las condenas, todo, qué importante que es que se reconozcan los crímenes de un Estado contra una población, porque en definitiva eso es un genocidio, un ataque contra la humanidad, en definitiva. Por eso creo que es valioso, además, más allá de que sea una historia que no se olvide, sino que sea una Totalmente. historia que no se vuelva a repetir. Totalmente, que no se vuelva a repetir, y fue la puerta, no haber condenado el genocidio armenio fue la puerta abierta para el holocausto judío, y todo lo que después vemos, ¿no? A veces nos cuesta condenar cuando hay cosas que están sucediendo en este momento y se generan, la intolerancia del ser humano, o sea, lo que un ser humano puede llegar a hacer contra otro ser humano, Claro. es algo que es inadmisible, o sea, y no quiero ser naif en lo que digo, pero tenemos que sentarnos a conversar, no podemos seguir resolviendo las cosas de la misma manera, no podemos pensar que hay pueblos que son inferiores a otros, no podemos pensar que la manera de terminar con un problema es exterminar a otro. Porque todos tienen que vivir como nosotros queremos que vivan. Exactamente. Y Lo ahí- hablábamos hace ratito desde Buenos Aires, en decir cómo tienen que vivir las comunidades en Olacapato. Y no, también es parte, ¿no? de la riqueza de los países, las culturas que construyen esa identidad. Totalmente, sí, se pone una cultura hegemónica o un modelo hegemónico que se tiene que trasladar necesariamente a todos los lugares del mundo, sin entender que cada pueblo tiene su propia cultura, su propio desarrollo, y no hay ni mejor ni peor, hay que tratar de entender y hacer el ejercicio, y nos cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo hiciste con esas memorias de tu abuelo para Traducir traducirlas? esto. Bueno, esa sí, hay una Digo, gente, debe ser un laburón hacer ese libro. gente de la colectividad muy generosa, porque no me lo han cobrado, que eso sale carísimo. Claro. Por palabra te cobran las traducciones. No, Sí. imagínate, es caro alguien que lo haga en inglés, Sí. y mientras más menos gente haya que hable ese idioma, más caro es. Totalmente. No, la verdad es que en eso las redes comunitarias siguen funcionando. Me acuerdo, como si fuera hoy, estaba en una reunión, estábamos llegando al centenario del genocidio armenio, hace 10 años atrás, y lo comento en una mesa, le digo, la verdad es que me pasó esto, y mi mamá me dio esto, y yo... Es inabarcable para mí, pero entiendo que tiene una potencia muy grande. Para Una todos. señora me hizo así, me dijo, a ver,
esto es un tesoro, yo te lo traduzco, me dijo. Mirá vos. Y ahí empezó toda esa tarea, que bueno, ahí le agregamos una historiadora de la colectividad, hizo una introducción vinculada a la importancia de las memorias en los pueblos que no son reconocidos sus genocidios, que también tiene que ver con no poder llorar a los muertos, porque ni siquiera sabemos dónde están. Y ahí cada uno puede hacer el paralelismo con quien quiera, ¿no? No saber dónde está, no poder ponerle una flor, no poder llorarlo, o sea, está en entelequia. Después un anexo que se cuenta la historia del pueblo armenio, porque alguien puede recibir este libro y no tener idea, puede empezar por el final, está bueno, haciéndose una idea, hay un mapa, hay anexo de imágenes. La verdad que creo que, más allá del libro, que bueno, me tocó hacerlo a mí, es una muestra de lo que nos pasó. Hay amigos judíos que lo han leído y me dijeron, me siento identificado. Wow. Si nos hubiera pasado lo mismo. Claro. Bueno, y hoy tengo la gratitud de que en el Senado se va a declarar de interés. Sí. Así que bueno, Sí, son sí. regalos de la vida que no dejo pasar, me llenan de amor y de orgullo, pero yo siempre lo pongo en un plano colectivo y comunitario. Yo soy uno más de esos tantos que seguramente en diferentes lugares estamos haciendo algo para seguir recordando a los Facu, armenios. la última por mi parte. Cuando hablamos de los armenios, así cuando hablamos de los argentinos, hablamos de la historia argentina, del mate, del fútbol, del papa, del humanismo, de la educación pública y un montón de cosas. Cuando hablamos de los armenios, ¿qué cosas hacen a su identidad, a su nación? El símbolo máximo, y que esto se entrelaza justo con el genocidio, el símbolo máximo de la armenidad es el monte Ararat. No sé si alguna vez escucharon hablar de él. El monte Ararat es el símbolo máximo de la armenidad. ¿Por qué es el símbolo máximo de la armenidad, entre otras cosas? Porque, para los que son católicos creyentes, es el monte Ararat donde se posó el arca de Noé. Entonces, para los armenios más orgullosos, yo no soy tan practicante de las religiones, hay que decirlo, pero bueno, es parte de la armenidad pura, claro, y dura. Gracias a ese símbolo armenio, la humanidad volvió a nacer. Volvió a nacer, o sea que, bueno, imagínense que es el símbolo. Y la parte triste de este asunto y subjetivamente dolorosa, que tiene, digamos, una razón de ser, es que justamente el monte Ararat hoy está en Turquía y se ve desde la capital de Armenia. No. O sea, es como... simbólicamente es durísimo, porque es algo que vos ves desde tu territorio, pero no te pertenece y al mismo tiempo sabés que es el símbolo máximo de tu pueblo. Creo que en eso está condensado lo que significa también esto del genocidio, de borrar, inclusive de hacer sufrir al otro, de decirle miralo, pero no es tuyo, y nunca lo va a hacer. Así que ese es el símbolo más grande de la armenidad. Y bueno, después las comidas armenias, siempre caemos en los lugares comunes, claro, pero bueno. No, sí. Hay una pregunta al respecto. Cuando dijiste que en Rosario había una comunidad grande armenia, yo viví muchos años ahí y cada año se hace la Feria de las Colectividades en la ciudad, que es una feria enorme donde confluyen todas las colectividades que viven en la ciudad de Rosario con stands, con comidas, y el stand armenio era de los más grandes, pero grande nivel que tenían como un comedor. Claro. Y la gente iba, había espectáculos, muy muy lindo. Y por acaso acá preguntan cuál es la comida armenia más conocida y cuál es el postre también armenio más conocido. En Salta pasa algo muy singular, que como hay mucha colectividad sirio-libanesa, lo que son las comidas armenias y las sirio-libanesas tienen, o sea, en realidad son los mismos elementos en algún punto, sí, con variaciones. Entonces no les va a resultar tan alocado. Sí, por ejemplo, en Buenos Aires son comidas gourmet. Mirá. O sea, son como comidas más exclusivas. Acá salimos y comemos un árabe en cualquier lado. Pero sí puedo decir que la comida como más simbólica, que no existe en otra etnia, en otra colectividad, sí, es el lesmeyún. El lesmeyún, para decirlo burdamente, es como una empanada árabe. Sí. El relleno es bastante similar, pero en vez de estar cerrada como un sobre, sí, es abierta, es como un plato. O sea, tiene el tamaño de un plato. Sí. Esa es una comida armenia típica. Que las venden incluso, te dicen que eres empanadas árabes, ¿abiertas o cerradas? Bueno, las abiertas, las que son así redondas, son netamente armenias. ¿Y cómo es el nombre? Lesmeyún, con una H en el medio. Después, bueno, sí, nosotros le decimos sarmá,
que son los niños envueltos. Es muy parecida a la claro, comida. en vez de decirle... el mamul. El quipe, el cupe también, el mamul. Después todos los postres son muy similares, Sí. son todos muchos con almíbar, con nueces, también las masitas secas. En realidad ahí, y eso también tiene mucho que ver, y me pasa mucho con la colectividad siria, que nuestros abuelos también decían, los armenios y los sirios somos hermanos. Y hermanos en muchas cosas, hermanos en protegernos, hermanos en cuidarnos y en haber... muchos armenios usado el territorio sirio y el sirio y el libanés para hacer su vida ahí. Hay Claro. muchísimos sirios o libaneses descendientes de armenios. Hay un violinista famosísimo, no sé si lo conocen, que se llama Ara Malikian. Bueno, él nació en Líbano, pero evidentemente, como ya aprendimos al principio, Ian. todos los que terminan en Ian son armenios. Entonces, todo eso es una gran región. Y a mí me parece hermoso, porque si bien está bueno decir esta comida es armenia, somos parte de Son una hermandad. un territorio. Las fronteras sabemos que son a veces algo muy... Creaciones Finito. artificiales. Exactamente. Facundo, la verdad que ha sido para mí un placer la nota que hemos tenido. Hemos aprendido un montón de Sí. historia. Una historia que yo la tocaba muy de oído y hoy me voy satisfecho de saber un poco más. Y creo que la gente la disfrutó porque llegaron mensajes, Sí, sí. se sumaron un montón de views. Te agradecemos mucho que hayas venido a compartir esto con nosotros. ¿Se puede conseguir este libro? Lo tengo yo, se los voy a regalar a ustedes. Bien. Eso. Tengo uno para regalarle a ustedes, no sé cómo Bien. se lo van a... Pero se Una lo van- semana cada Claro. Ahí uno. está, bueno. Ya Ahí hemos está. compartido otros libros con los... Me pueden escribir a mí, Bien. a mis redes sociales. La ¿Cómo te verdad es que buscamos? creo que la parte armenia que no tengo, nunca desarrollé, es la parte del vendedor. O sea, y mirá que son todos comerciantes. Sí, sí, a mí sí. no, yo no te vendo nada. Me la paso regalando el libro, pero porque creo que en algún punto también es parte de todo de la esto que divulgación, Sí, sí. Gracias, Facundo. No, gracias a ustedes por darnos este espacio.